A principios del siglo XX, el mundo estaba al borde de un cambio monumental. Era un tiempo de efervescencia intelectual, un período donde los cimientos de la lógica y las matemáticas estaban siendo cuestionados. En este mundo, el 23 de junio de 1912, nació Alan Mattison Turing. Era un niño de hábitos peculiares y una mente que veía el mundo de manera diferente. Su vida temprana estuvo marcada por una profunda curiosidad, un deseo insaciable de entender los patrones ocultos del universo. Los maestros a menudo se desesperaban por sus métodos poco convencionales, sin ver el genio que bullía justo debajo de la superficie. No era un estudiante que simplemente absorbía información, era uno que la deconstruía, la cuestionaba y la reconstruía a su propia y única imagen. Su tiempo en King's College, Cambridge, fue transformador. Fue aquí donde su brillantez intelectual realmente comenzó a florecer, liberado de las rígidas restricciones de su educación anterior. Se adentró en los problemas más abstractos y desafiantes de su época, empujando los límites de lo que se consideraba posible. Su mente lidiaba con la mecánica cuántica, la lógica, la teoría de números. A medida que el mundo se sumergía en la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial, se libraba una nueva batalla secreta. Era una guerra de códigos y cifrados, librada no en los campos de batalla, sino en los tranquilos y apartados pasillos de Bletchley Park. Esta modesta finca victoriana se convirtió en el centro neurálgico, un lugar donde las mentes más brillantes del país se reunieron para una única y monumental tarea. Tenían la tarea de descifrar los códigos aparentemente indescifrables del ejército alemán. La más formidable de ellas era la máquina Enigma, un dispositivo que cifraba mensajes con una complejidad que desconcertaba a los aliados y le daba a Alemania una ventaja estratégica devastadora. El destino de la guerra pendía de un hilo. Alan Turing estuvo en el corazón de esta guerra secreta. Llegó a Bletchley Park como un académico tranquilo, pero se convertiría en su principal criptoanalista. Después de la guerra, con sus contribuciones secretas ocultas al mundo, Turing dirigió su formidable intelecto hacia una nueva frontera. Visionó un mundo donde las máquinas pudieran hacer más que simplemente calcular. Visionó un mundo donde pudieran pensar. Se unió al Laboratorio Nacional de Física en 1945. Produjo el primer diseño detallado para una computadora de programa almacenado. Su creación, el motor de computación automática, ACE, un diseño revolucionario, más ambicioso y completo que otros proyectos tempranos. Aplicación práctica de su máquina universal de antes de la guerra, un modelo para un verdadero cerebro electrónico capaz de abordar una vasta gama de problemas. La visión no era solo una calculadora más rápida, era una herramienta para explorar la naturaleza de la inteligencia. Escribió programas para ello, para cálculos matemáticos y para jugar al ajedrez. Creía que máquinas realizando tareas intelectuales harían difusa la línea entre hombre y máquina. Su trabajo sentó los principios de la informática moderna y la ingeniería de software. No solo construía hardware, imaginaba el alma de la máquina, el fantasma en los circuitos que impulsaría nuestro mundo digital. El hombre que había concebido la computadora universal y salvado millones de vidas estaba a punto de enfrentar su hora más oscura. En el clima frío e intolerante de la Gran Bretaña de posguerra, su vida privada se convirtió en objeto de un cruel juicio público. En 1952 la casa de Turing fue robada. Cuando denunció el crimen a la policía, admitió ingenuamente su relación con otro hombre. En ese momento dejó de ser un héroe de guerra a los ojos del Estado. Se convirtió en un criminal. La homosexualidad era ilegal y la ley que lo condenó fue rápida e implacable. Fue acusado de indecencia grave. Ante la elección entre la prisión y un humillante tratamiento médico, Turing eligió este último. Fue sometido a castración química, una serie de inyecciones hormonales diseñadas para curarlo de su orientación. El tratamiento tuvo efectos físicos y psicológicos devastadores. Su autorización de seguridad fue revocada, lo que lo apartó del trabajo gubernamental que había sido una parte fundamental de su vida. La mente, que se había extendido libremente por los problemas más complejos de la lógica y las matemáticas, ahora estaba atrapada, aislada y traicionada por el mismo país que tanto había luchado por proteger. Fue un acto de profunda crueldad e ignorancia. El final llegó solo 2 años después. El 7 de junio de 1954, Alan Turing fue encontrado muerto en su casa. El veredicto oficial fue suicidio por envenenamiento con cianuro.
Al lado de su cama yacía una manzana a medio comer, y se cree ampliamente que había rociado la fruta con el veneno. El hombre que había desentrañado los secretos del universo y acortado una guerra mundial murió solo, a la edad de 41 años. Su muerte fue un final trágico y solitario para una vida de brillantez incomparable. El mundo perdió una de sus mentes más grandes, no por la guerra o la enfermedad, sino por una ola de prejuicios institucionalizados que consideraron su identidad como un crimen. Durante décadas, su historia siguió siendo una nota a pie de página en la historia, sus contribuciones envueltas en el secreto y su trágico destino ignorado. Fue solo en el siglo XXI cuando la magnitud de la injusticia comenzó a ser plenamente reconocida. En 2009, el gobierno británico emitió una disculpa pública formal por su terrible trato. A esto le siguió, en 2013, un perdón real póstumo. Fue un acto necesario y justo, pero llegó casi 60 años demasiado tarde. El perdón no pudo restaurar los años perdidos de su vida, ni pudo devolver los futuros descubrimientos que a su brillante mente se le negó la oportunidad de hacer. Alan Turing fue un héroe que cambió el mundo solo para ser destruido por él. La culminación de su trabajo temprano llegó en 1936. A la edad de solo 24 años, publicó un artículo que resonaría a través de la historia sobre los números computables, con una aplicación al Entscheidungsproblem. En este documento, único y revolucionario, introdujo un concepto de asombrosa simplicidad y poder. Concibió un dispositivo teórico, un modelo abstracto de computación. Era una máquina simple que operaba en una cinta infinita, leyendo y escribiendo símbolos, de acuerdo con un conjunto de reglas. No era una invención física sino conceptual, un producto puro de la lógica y la imaginación. Era una idea que contenía la clave de la era digital. Esta creación abstracta fue nombrada la máquina de Turing. Era más que una solución a un problema matemático específico, era un concepto universal. Turing había teorizado una máquina capaz de simular cualquier otra máquina de cómputo. Había, en esencia, inventado el principio fundamental de la computadora moderna. Era una máquina universal, un modelo para cada computadora portátil, teléfono inteligente, servidor que algún día poblaría nuestro mundo. Había sentado las bases de la revolución digital, un acto de creación silencioso e intelectual cuyo verdadero impacto no se comprendería durante décadas. Un joven, trabajando solo con papel y lápiz, había imaginado el futuro en existencia. Su contribución más famosa llegó en 1950, Maquinaria de computación e inteligencia. Evitó preguntar ¿pueden pensar las máquinas? Y propuso una alternativa práctica. Ideó un experimento simple para medir comportamiento inteligente e indistinguible del humano. Esto se conoció como la prueba de Turing. Un interrogador humano entabla una conversación en lenguaje natural con un humano y con una máquina. Si no puede distinguir cuál es cuál, la máquina pasa la prueba. Sigue siendo un referente y fuente de debate hoy. Turing, profeta de la era digital, previó computadoras componiendo música, traduciendo idiomas y aprendiendo de la experiencia. No era solo matemático, ni solo ingeniero, era un filósofo, planteando preguntas que aún enfrentamos. ¿Qué significa ser inteligente? ¿Cuál es la naturaleza de la conciencia? Mientras el mundo se recuperaba de la guerra, Turing diseñaba la arquitectura intelectual del siglo XXI, sentando las bases para la era de la inteligencia artificial.